El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Algo interesante es descubrir el pecado del prójimo, ver que alguien está mal. A veces podemos verlo porque están haciendo algo que nos molesta, algo que nos incomoda, algo que no nos gusta, algo que nos lastima, y lo vemos como malo. Ese es un serio problema, porque muchas veces no es verdaderamente porque estén haciendo algo malo. Incluso pueden estar haciendo algo correcto, pero a ti te incomoda, a ti te molesta, te enoja, te enfada. Y esto pues obviamente habla de pobreza espiritual, pobreza de espíritu, donde no se ha crecido. Pero también está el otro planteamiento en donde, como el fariseo, que sabía qué clase de mujer era ella. No era una pecadora, probablemente una prostituta, pero el caso es que, interesante, la dejó meter, y era en su casa. Normalmente pues no dejarían meter a una pecadora, pero la dejó entrar, y él se hace este planteamiento. Él, como representante de la ley, conoce los mandamientos, conoce todos los lineamientos, y sabe que lo que ha hecho esta señora está mal, es un pecado. Y lo que hace, pues sí, ve que está mal, la critica, la señala y la ataca. Que eso es lo que en el nivel que estamos. Estamos en el primer nivel, en donde muchas veces vemos que alguien está haciendo algo. No me interesa si es bueno o es malo. Me interesa que me lastima, me interesa que me daña, me interesa que no me gusta, y yo, por ende, lo doy como malo. Según mis criterios, según mis propios parámetros, mi propia percepción de lo bueno y de lo malo está en función de que no me lastime y que no me haga daño. Está el segundo nivel de aquella persona que comete pecado y que, por los parámetros que se conocen, los mandamientos, la ley y todo esto, dice: esta persona está mal, la señalas, la juzgas. Pero está el tercer nivel, que es el más hermoso, y que es al que estamos llamados todos a vivir. Obviamente Pablo está hablando a su hijo espiritual Timoteo, donde invita
que sea un modelo para los fieles en su manera de hablar y en su conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. O sea, una serie de parámetros que hay que aprender. ¿Para qué sirve este modelo? ¿Para qué sirve vivir de acuerdo a estos parámetros? Obviamente, lo principal es para vivir en santidad y alcanzar la vida eterna. Eso es lo esencial. Pero aquí hay un agregado muy importante que nos puede orientar, nos puede ayudar, nos puede dar luz a todo este planteamiento del que estamos tratando de vivir, ¿sí? Y obviamente aquí Pablo va a exhortar a Timoteo que lea la palabra de Dios públicamente, que exhorte a los hermanos y que les enseñe. Y uno de los elementos que me llama mucho la atención es que Pablo le recuerda a Timoteo: no descuides el don que posees. Aquí eso es una de las realidades que pues constantemente despreciamos, ignoramos, menospreciamos, no alimentamos. Dios nos ha dado dones a todos. Ya por el hecho de existir nos dio dones, nos dio cualidades, pero también nos dio dones sobrenaturales: la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, que obviamente tenemos que trabajar en ellas y no descuidarlas para poder crecer en gracia, en santidad, ¿sí? Y poner interés. Entonces, no descuidar las cosas, ¿sí? Poner interés en todo esto, dedicarnos a ello y que se vea el progreso, o sea, el crecimiento espiritual. Y todavía, pues, hace hincapié: cuida tu conducta y tu enseñanza y sé perseverante. Ok, yo les decía al inicio que tenemos el parámetro del que vemos que está haciendo algo y que me lastima, me ofende, me duele, no quiero, y lo catalogo de malo. Obviamente, decíamos, una pobreza espiritual. Segundo, también es pobreza espiritual, y es el clásico fariseo, que sí está obrando mal a otra persona y él se pone: ay, sí, este pecador desgraciado, esta desgraciada, eso, pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos. Y esto pues es también de una pobreza espiritual muy grande, ¿no? En donde veo la paja en el ojo de mi hermano y no veo la viga que tengo en el mío. Esto es una realidad. Pero el tercero es el que se me hace bien interesante. Es aquel, obviamente, que Jesús lo tiene en plenitud y lo vamos a encontrar en muchos santos. Aquella realidad en donde ves la miseria del otro, pero no para juzgarlo, sino para ayudarlo. El caso es de esta mujer pecadora, o sea, el acto de amor, de arrepentimiento, de humillación. O sea, piensen un poquito en esta escena. Ella es una mujer pecadora, probablemente prostituta o pecadora. Los pecadores no pueden entrar a las casas porque hacen impura la casa. Ella oyó que estaba Jesús y entró en la casa de uno de los que, pues, son celosos, aunque no sean cumplidores, pero son celosos de las apariencias de la ley. Ella se expuso completamente a cualquier tipo de humillación, que probablemente se lo habrán hecho, a que la corrieran, no sé. El caso es que no le importó, se humilla hasta lo más grande, se humilla ante los demás, se humilla ante el fariseo, pero sobre todo se humilla ante Dios, ante Jesús. Le empieza a llorar, empieza a enjugar sus pies con el cabello, a limpiarlo, luego le pone aceite. Es un acto de amor, de reconocimiento de su miseria ante Jesucristo. Pero lo interesante es esto: cuando uno aprende, es perseverante, es constante, no descuida el don que se le ha dado, lo que veíamos en San Pablo, leer la palabra de Dios, la enseñanza que nos ofrece la palabra de Dios, poner interés en las cosas, dedicarnos a ella, que haya un crecimiento, un progreso, cuidar nuestra conducta y participar en la enseñanza, nos va a permitir ver, sí, la miseria del otro, que está mal, pero no para ser juez, no para ser verdugo, sino incluso para perdonar, para orar, para instruir desde la caridad. Sí, hay que saber corregir, hay que saber llamar la atención, y más cuando se está cometiendo un acto contrario, pero siempre desde la caridad. Ya si no quiere, la palabra de Dios es muy clara.
Si ves a tu hermano pecar, dile. Si no te hace caso, dile a dos. Y si dile no, y si no quiere, dile a toda la comunidad. Y si no quiere, pues mejor apártate de él. Ora por él, pero apártate. ¿Por qué? Porque no está abierto a ser corregido. Este nivel es el que tendríamos nosotros que vivir. Un nivel de caridad, un nivel de sí, conocer la ley, conocer la palabra de Dios, conocer lo que el Señor nos pide, pero no para estar incidiendo, para estar poniéndonos de fariseos. Es muy fácil. Ahorita yo le platicaba a una joven, le decía, nuestra vida, nuestros vicios, es como un torrente de agua, que si no tienen como una presa donde llegar y frenarse, pues se va a desparramar y va a crecer. La virtud es lo que permite que esa fuerza o esa intención o esa pasión o esos deseos, esos vicios, no se desarrollen, no crezcan. Pero si no tenemos estas barreras, esta presa que va a mantener para que no salga y no haga daño, pues obviamente. Y luego imagínate, a veces hay personas virtuosas. Estas personas virtuosas, o sea, estoy refiriendo a personas que viven su fe, personas que tratan de ser buenas y agradan a Dios, se vuelven como ese freno para nosotros al verlos, al descubrirlos. A veces cuando nos reprenden con caridad, con amor, pues hacen y nos ayudan a que podamos nosotros frenar todo eso. Y esto es a lo que se nos invita con Pablo, a Timoteo y Jesús en el Evangelio, a poder ser esas personas virtuosas, que podamos ayudar a otros a refrenar, a corregir, a sanar, a perdonar, no a ser jueces. Sí hay que corregir, hay que hacerlo, con caridad, pero con firmeza, porque no vamos a agradar a los hombres, sino a Dios, pero tampoco vamos a ser jueces y verdugos. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que denunciar lo que no es de Dios, y a los pecadores siempre tenemos que tratarlos con caridad, siempre con amor, y que nuestra vida virtuosa sea un freno, o sea una represa que no permita que los vicios de otros se desparramen, sino la vida virtuosa de un cristiano motiva y ayuda a que otros quieran cambiar. Y esto pues es el ideal, pero si nosotros como católicos no tenemos esto, pues en lugar de ser freno, capaz que ayudamos. El torrente de él y el torrente mío, pues hacemos una inundación, hacemos un desastre. ¿Por qué? Porque no hay virtud, porque no hay esa constancia, esa disciplina, no hay ese abocarnos a, sí, dice San Pablo, no descuides el don que se te dio, pon interés en todas estas cosas, dedícate a ellas, cuida de tu conducta y de tu enseñanza, sé perseverante, ¿sí? Procura ser modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Preocúpate de leer la palabra de Dios en público y exhorta a los hermanos y enséñalos. Aquí la pregunta es, ¿cuántas personas por mis virtudes han logrado refrenar sus pecados? ¿O cuántas personas por mis pecados han dado rienda suelta a todos sus vicios? Creo que es un planteamiento muy intenso para cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios en la humildad de la mujer pecadora. Sí, que me vean que soy un pecador, me arrepiento, me arrodillo, lloro, le chillo, y el Señor ve el corazón de la persona arrepentida verdaderamente, y Dios hace maravillas. A eso hay que llevar a la gente, al arrepentimiento, al encuentro personal. Pero si no tenemos vida virtuosa, tenemos de todas maneras que corregir, tenemos que enseñar, pero que vaya acompañada de una vida virtuosa, qué chulada. Pues trabajemos en ello, como Pablo exhorta a su hijo espiritual, él nos está exhortando
a todos nosotros. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.